dos feminicidios que tienen un rostro, tienen una historia, que incluso los puedes llegar a palpar y puedes llegar a sentir la desesperación de la mamá, por ejemplo, de Fátima, ¿no? Al haber encontrado ella el cuerpo de su pequeña. Y esa profunda impotencia de saber que ahí estaban los responsables, que ahí estaban los feminicidas, pero que el acceder a la justicia no fue nada sencillo y que tuvo que haber pasado una gran lucha para encontrar el camino a la justicia. Y por otro lado tenemos un capítulo que nos permite evidenciar que a pesar de que somos las mujeres actoras fundamentales de nuestro país y que sostenemos la economía de nuestro país, porque el Producto Interno Bruto, diferencias entre el libro y mis datos, 26 o 27% del Producto Interno Bruto, lo sostenemos las mujeres con los trabajos de cuidados, pues el presupuesto de este gobierno, y podríamos decir de muchos otros gobiernos también, no reflejan nuestras necesidades, no reflejan cómo sostenemos al país, no reflejan nuestras preocupaciones, no reflejan la desigualdad que se tendría que cerrar, no reflejan la realidad que le arrebata la vida a 11 mujeres todos los días por razón de género. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos y qué retos tenemos para construir desde el ámbito legislativo lo que tengamos que construir? Si bien la discusión de presupuestos no se lleva en el Senado de la República, pero eso no nos impide opinar, ¿no? Impulsar presupuestos con esta perspectiva. ¿Qué retos enfrentamos, por un lado, para que estos presupuestos realmente nos representen? ¿Y cómo priorizamos? Ya nos quedó claro que el Sistema Nacional de Cuidados es una prioridad y les puedo decir que a nivel personal es una lucha que llevo hace tiempo y que por supuesto vamos a buscar, al igual que mis compañeras y compañeros, sacarlo adelante. Pero ¿cómo le hacemos para que sí se refleje que al ser las mujeres las que sostienen gran parte de este país, también son correspondidas por parte del Estado? ¿Y cómo le hacemos también para estar a la altura de lo que pasa en nuestro país y podemos combatir esos feminicidios? ¿Y cómo le hacemos para que la justicia ya no sea un sueño? Que los feminicidas y cualquier violentador encuentre su castigo y que no sea una peripecia de las madres buscando justicia lo que permita que ellos lleguen a la cárcel. Entonces, les dejo estas primeras preguntas, les voy a dar el uso de la voz, ¿les parece? Empezamos en Naye, Valeria y luego a Xochitl y a Emilio, ¿les parece? Muchas gracias, Vero. Creo que incluso retomando un poco lo que mencionaron en la anterior mesa, el capítulo que yo escribo, que investigo también en el libro, tiene que ver con política pública. Porque en esta pregunta que nos planteamos al empezar el libro de si este gobierno es feminista, como tanto presumía, yo también siempre insistiré que los discursos políticos se tienen que ver en la política pública y en el presupuesto, ¿no? Si alguien se asume como feminista, un gobierno, tendría que verse reflejado en el presupuesto. Si no, es demagogia pura. Y básicamente lo que me dediqué en este capítulo es a evidenciar que, perdón, sí es demagogia pura, ¿no? Que si le recortan el presupuesto al anexo 13, que si desaparecen política pública a favor de las mujeres, por supuesto que eso no se puede considerar feminista, ¿no? Que si no le dedican lo que las mujeres necesitamos efectivamente, porque literalmente sostenemos la economía de este país, no puede decirse feminista. Y justamente ahí está parte del reto, que es, y que va relacionado con lo que mencionaban en la mesa anterior. ¿Las mujeres queremos el poder? Sí, en cada uno de los ámbitos. Y en el ámbito gubernamental ¿es una batalla ganada la paridad? Sin duda alguna. Pero lo que sigue es quienes están en los cargos de poder en todos los niveles tomen decisiones desde el feminismo. O sea, no, digo, es importante la paridad sin duda alguna y es importante que haya 9 gobernadoras y es importante que haya mujeres en el gabinete, pero lo que más nos importa es qué decisiones están tomando, que están allí para tomar decisiones a favor
de las mujeres, por supuesto, que no es fácil, ¿no? O sea, por supuesto, combatir las inercias machistas en la política tampoco es sencillo. Llegar a esas posiciones de poder tampoco es sencillo. Se tienen que hacer concesiones, sin duda alguna, y no podemos ser tampoco tan injustas de si llegan, nos cumplen. No, pero digamos que es importante evidenciarlo para que se pueda cambiar, ¿no? Lo que les mencionaba en un principio, el periodismo también busca eso, es evidenciar lo que se está haciendo mal para que en algún momento cambie y que las cosas mejoren. Y entonces, lo que planteamos en cada uno de los capítulos, pero en especial en este que abordo política pública, es qué pasa con el dinero, ¿no? Yo soy una persona o una periodista que sí tiene el foco metido en los recursos públicos, ¿no? En a dónde se va el dinero y los desvíos, pero también es a dónde se va el poco dinero que se destina a género. Y en este capítulo abordamos una cosa que a mí me parece muy dolorosa y que yo creo que es una de las grandes ofensas y faltas de este gobierno contra las mujeres, que es la desaparición de las guarderías, de las estancias infantiles, ¿no? Y que a este tiempo también pues nos queda más que claro que fue una decisión del patriarca, ¿no? Del presidente López Obrador en contra de una política pública porque tenía el sello de su máximo enemigo, ¿no? Político, que es Felipe Calderón. Y que no pueda reconocer que más allá de en qué gobierno comenzó una política pública como esta, es qué resultados había tenido. Y los resultados de las estancias infantiles estaban probados. Y lo que nunca nos probó es eso que dijo en un principio que era corrupción, ¿no? Que las desaparecía por corrupción. Para quienes ya leyeron este capítulo, pero para quienes no, sobre todo, aquí encontrarán la respuesta en esta investigación, que es ¿cuál fue la razón real de haberlos desaparecido? Y fue una pelea en transparencia, ahora también otra batalla que tenemos que emprender, ¿no? La transparencia. Pero mediante solicitudes de información pudimos comprobar que este famosísimo estudio que comprobaba la corrupción en las estancias infantiles era una revisión, sí, a los lugares, digamos, pero donde las faltas graves, ¿saben cuál era? Que las mujeres que atendían a los niños, que las maestras que atendían a los niños tenían las uñas pintadas o usaban accesorios y eso no estaba permitido, o que un bote de basura no tuviera bolsa. Esos eran los focos rojos. Por eso es que 80% estaba en foco rojo y eso fue lo que le vendió la entonces subsecretaria de Bienestar al presidente como actos irregulares, ¿no? Hoy secretaria, exactamente, Ariadna Montiel. Ahí es donde nos preguntamos ¿para qué está una mujer, ¿no? Encabezando en este caso una dependencia como la Secretaría de Bienestar? Y entonces va como muy de la mano lo que comentaban antes, es ¿para qué las mujeres queremos el poder? ¿Para qué sirve el periodismo? Incluso para desmontar también estas falsedades, porque eso son, estas mentiras, ¿no? Es mientras alguien está insistiendo demagógicamente en que este periodista es este gobierno es el más feminista o que desaparecen ciertas políticas por cuestión de corrupción, aquí está el periodismo para decirles, no, eso que ustedes están insistiendo es demagogia, eso que ustedes están diciendo es mentira y aquí están las pruebas, ¿no? Es muy complicado también ahora periodísticamente que los lectores, lectoras nos lean, que puedan también diferenciar lo que es un discurso nada más de exponer las pruebas, pero bueno, digamos que la parte que nos toca es seguir insistiendo en esa parte y que sí creo que del lado del legislativo, por supuesto que hay una responsabilidad, como lo decía Ivonne, de oro, una responsabilidad histórica con el Sistema Nacional de Cuidados. Ivonne es muy generosa y muy optimista, e incluso cuando hablábamos del libro y de mi capítulo es muy crítico, ¿no? De los recortes presupuestales y de la falta de política pública para las mujeres. En su libro estaba la promesa de las mujeres de Morena
diciendo, bueno, cedimos en esto, pero vamos por el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Exacto, o sea, yo sí decía, no, dudo mucho que lo saquen en este gobierno, ¿no? Pues ahora se ve todavía más lejano, o sea, no sé cuánto nos vaya a costar, cuánto vaya a tardar que consigamos eso, que es urgente, pero que también nos quedaron a deber, ¿no? Que se volvió también en una promesa demagógica y que ahí también las mujeres tenemos una responsabilidad y creo que cuando descubramos el poder que electoralmente también tenemos, digo, somos el 51% de la población. Solo con eso hacemos ganar a cualquier candidato o candidata, ¿no? Cuando nos convenzamos de eso y que realmente también tomemos o elijamos a quienes nos van a representar también con esa visión de quién nos queda de ver, quién nos está volteando a ver, creo que también podremos lograr ahí cambios en cada una, pues ejercer el poder desde nuestra respectiva trinchera. Y bueno, pues con eso comienzo. Xochitl. Muchas gracias. Hola, otra vez yo. A mí me tocó justo el capítulo, como ya mencionaban al principio de la mesa, de feminicidios, el cual, si bien Ivonne es la más optimista de todos, mi capítulo es el que siempre dicen que es el más difícil de leer, precisamente por las dos historias que elegí para poder reflejar este conflicto, ¿no? Lo que mencionaba Nayeli hace un momento del presupuesto, creo que es la antesala perfecta para hablar del tema de violencia de género, porque es una manera de ponerle rostro a la importancia del por qué se necesitan esos recursos, entender por qué el anexo 13 es importante y por qué entender que solamente el 4% de ese recurso se destina a programas que tienen que ver con género, impacta en cómo se están tratando todas las sentencias y las investigaciones en temas de violencia de género. En específico, en el capítulo donde a mí me tocó trabajar, que cuento la historia del feminicidio de Fátima, que es una niña de 12 años del Estado de México, que como ya mencionaba Verónica, fue asesinada en una comunidad ahí en el Estado de México y donde su familia tenía a los responsables enfrente y la autoridad aún así no pudo hacer nada. Y una de las razones que a mí más me impactó cuando hice la entrevista con ellos, con los familiares de la víctima, fue que mencionaban que no se había podido iniciar la carpeta para empezar como feminicidio porque no sabían si Fátima ya había comenzado a menstruar. Si ustedes analizan el Código Penal, ni siquiera los códigos penales estatales que hasta hace poco tiempo ya se homologaron con el Código Penal Federal, ese solo especifica 7 causales que diferencian el homicidio doloso de un feminicidio. En ninguno de esos está que una mujer tenga que haber empezado a menstruar para calificar un asesinato violento como feminicidio, en ninguno. Entonces, la autoridad puso esa excusa al principio, dijo, no, pues no podemos reconocer que sea un feminicidio porque no sabemos si ya había tenido su periodo y pues la mamá se tuvo que poner a investigar, porque eso es lo que pasa con los temas de violencia de género. Los padres de las víctimas, principalmente las madres, se vuelven investigadoras, se vuelven peritos, se vuelven abogados, se vuelven todo. Entonces se tuvo que poner a investigar y darse cuenta que en esas 7 causales que existan signos de violencia, mutilación, que haya sido privada de su libertad previamente y demás, en ninguno está que la mujer menstrue, tuvo que pelear y ya se cambian la carpeta enojados, lo ponen como feminicidio, pero desde ahí nos está reflejando el cómo esta falta de recursos, esta falta de entender la importancia de la violencia de género impacta en las sentencias absolutorias que existen en el país en temas de feminicidio. ¿Qué pasa también ahí? Hablando yo con los familiares de víctimas y que reflejé un poco en el capítulo que me tocó, es que muchas de las veces las autoridades que hacen las investigaciones judiciales en los feminicidios también tienen ya este estigma de ¿cómo yo sé que esto que me está reportando la víctima es grave? Si, por ejemplo, yo también violento en mi casa, ¿no? Uno de los antecedentes o uno de los signos que hay en el Código Penal es que existan antecedentes de violencia, que hay una relación entre la víctima y el victimario. Pero si una mujer va y denuncia que previamente su marido la golpeaba y la autoridad la ignora y no levanta la denuncia después cuando esa mujer aparece asesinada, dicen, pues no existían antecedentes. No es porque no existían, sino porque se ignoraron desde un principio. Y para eso también son importantes los recursos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, sin esos recursos destinados al 100% a temas de género, no hay una correcta investigación, no hay un correcto recurso destinado a capacitar con perspectiva de género a los elementos, tanto hombres como mujeres, porque no crean que nada más los hombres son los que invalidan las denuncias de las mujeres, también
también las mismas mujeres pueden decir, no, pues es que tú también, ¿para qué andabas en la calle? Bla, 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 ¿no? Lo hemos visto incluso desde las versiones públicas de las fiscalías cuando desaparece una mujer, lo primero que sale en Twitter es, exacto, es ¿dónde estaba? ¿No? O por ejemplo, cuando pasó el caso de la UNAM, es una chica que se juntaba con puros hombres, que reprobaba no sé cuántas materias y le gustaba tomar, y ya por eso es candidata a que la maten o qué, ¿no? Entonces, justo en este capítulo lo que yo intentaba hacer era poder empatar tanto el tema presupuestal como el tema de las historias para generar una empatía con ustedes como lectores. Cuando se habla tanto de violencia de género en un país donde diariamente se asesinan a 11 mujeres después de la pandemia, que aumentó de 10 a 11 mujeres, llega a normalizarse en un mal sentido. Llegamos a ver otra vez una mujer asesinada en redes sociales o en un periódico y decimos, otra mujer más, ¿no? Y parece que empezamos a dar por hecho que en México pues ya se matan mujeres y no pasa nada, lo cual es terriblemente delicado. Entonces, analizando, viendo cómo podía contar esas historias, dije, creo que la mejor manera es poder generar una conexión con los lectores. Si generamos una conexión con ellos y les explico quiénes son las víctimas, al momento de que cuente la historia, van a poder entender por qué es tan importante que no se esté haciendo lo que menciona en el capítulo Nayeli o lo que mencionaron previamente las demás autoras en los libros, ¿no? ¿Por qué es tan importante que no exista una paridad correcta, que no exista una buena investigación con perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, la manera en que decido contar las historias para ir hilando estos datos, creo que sirve justamente para entender por qué las historias de feminicidio nunca van a ser solamente una noticia más. Merecen ser de primera plana, salir de la nota roja como ya salieron anteriormente, porque no son un caso de nota roja como se le dice en el periodismo, son un caso de realmente un problema social en el país. O sea, estamos hablando de que las mujeres son asesinadas en círculos cercanos, en círculos de confianza, y que todavía cuando hay demasiadas evidencias la autoridad insiste en decir es bien difícil probar que existe un feminicidio, ¿no? Creo que uno de los pasos que hemos dado desde 2016 hasta 2022, o 2021, dejémoslo en 2021, es que por fin se logró homologar el Código Penal Federal con los códigos penales estatales. Cuando yo inicié mis primeras investigaciones sobre feminicidio en 2015 o 2016, en ese entonces los códigos penales estatales solamente tenían 12 estados tenían al menos los 7 causales que indicaba el Código Penal Federal. En ese entonces solamente 12 estados. Ahorita, ya a finales de 2021, por fin se logró que ya estén los 32 estados homologados, lo cual es un gran paso, porque eso antes permitía que las autoridades dijeran, me es muy difícil clasificar un feminicidio, y pareciera que estábamos pidiéndoles la lotería o el bingo. Si no cumple las 7, no puede ser tipificado como feminicidio. Y no es así, legalmente no es así, no es, híjole, le faltó que la tiraran en vía pública o que tuviera una relación con la persona y por eso no se va a poder, no, con que cumpla una sola. Y lamentablemente en la mayoría de los casos que he investigado y como lo documento en el capítulo del libro que me tocó, en la mayoría de los casos las mujeres presentan rastros de violencia sexual o rastros de mutilación, lo cual siempre ha estado en todos los códigos penales estatales. Entonces, entender la gravedad en el aumento de violencia de género es sumamente importante. Por eso se vuelve también al discurso de el movimiento feminista no nace nada más para darle ese contrapeso al poder o ser las personas que le vamos a causar dolor de cabeza al presidente ni nada por el estilo. ¿Por qué las manifestaciones cada vez son más aguerridas? Pues porque las mujeres estamos decidiendo alzar la voz y dejar de normalizar este tipo de violencia y exigir que se investigue desde una manera más adecuada, ¿no? Creo que con lo que yo me quedo de este capítulo y de las 2 historias que cuento aquí es con lograr justo que ustedes generen una empatía con estas historias, porque si yo logro cambiar eso en esas 2 historias, creo que puede existir todavía más conexión con el resto de los feminicidios que todos quisiéramos que no, que hubiera más, pero cuando nos los encontremos podemos saber por qué es tan delicado y cuando veamos notas del presupuesto que no se destinó, que solo el 4% es a temas de violencia de género, etcétera, vamos a poder indignarnos igual que los que estamos de este lado porque vamos a entender por qué es tan preocupante que no se destine el dinero a donde se debe destinar, porque al final de cuentas eso es igual a ayudar al incremento en la violencia de género y a lanzar un mensaje que es muy importante y que se ha lanzado durante los últimos años en el país, que en México se puede asesinar a mujeres y que no va a pasar absolutamente nada, porque la autoridad va a tener a los responsables ahí y en automático les va a lanzar el mensaje de no importa, no te voy a sentenciar, porque me voy a encargar de hacer todo mal en la investigación, porque no hay dinero, porque no estoy capacitado y demás, y al final te voy a regalar la absolución.
Cuando nos preguntamos ¿por qué se asesinan tantas mujeres? ¿Por qué se va incrementando? Bueno, porque el mensaje que lanzamos con cada feminicidio es ese, es no pasa nada. Lo vemos incluso con las sentencias de feminicidio, o sea, solamente del 100% de feminicidios, el menos del 20% termina en una sentencia condenatoria irrevocable. En comparación con el resto de los temas de impunidad o con los índices de impunidad, podríamos decir 20% es altísimo, no manches, qué increíble, vamos muy bien. Sí, pero si lo vemos a cifras duras, también la contabilización de feminicidios reales está mal. O sea, la mayoría de los homicidios dolosos debieron de haber sido tipificados como feminicidios y no lo son. Tenemos un universo de más de 15,000 mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta. De esas 15,000 mujeres, 20,000 casi mujeres, dependiendo de qué año cerremos el ciclo de conteo, solamente se han contabilizado, por ejemplo, hasta 2021, 3,056 feminicidios. O sea, vamos viendo cómo se va reduciendo ese número increíble. Y ahora sí, cuando vemos esos 3,056 y decimos, bueno, pero se han dictado 700 condenas irrevocables, ¿eso es el 20%? No, o sea, compáralo con la cantidad de mujeres que son asesinadas de manera extremadamente violenta, que no son contabilizados sus casos, aunque cumplían con las características aplicables, y nos damos cuenta que no es el 20%, nos damos cuenta que se eleva muchísimo el índice de impunidad. Entonces, entender por qué estos temas no son un tema más o no son algo que pasa extrañamente solo cuando hay manifestaciones, o sea, entender la gravedad en el aumento de la violencia de género y el mensaje que se está lanzando, pues es sumamente importante para poder comenzar a cambiar las cosas. Para darle el uso de la voz a mi compañera Xóchitl, solo quiero agradecer la presencia del coordinador de diputados federales, Jorge Álvarez Maínez, que también nos acompaña aquí el día de hoy. Bienvenido, Jorge. Que va a la permanente. Adelante, Xóchitl. Muchas gracias, Nayeli. Qué gusto tenerte aquí en el Senado de la República. Valeria, saludo a Ivonne y a Claudia, y pues a Daniel y Laura que no vinieron, pues qué gusto. Yo sí quiero contestar la pregunta de si la 4T es feminista o no, y no es feminista. O sea, no hay que tenerle miedo a las palabras, y voy a dar las razones porque, al menos desde el punto de vista presupuestal, que amor que no se refleja con dinero, pues no es amor. O sea, puedes decir todo el rollo, y eso me pasó a mí. Ustedes saben que yo llego al gabinete presidencial sin ninguna experiencia política, pero con un gran sentido común. Entonces, cuando Fox me invita, yo le propongo que se cree el Fondo de Infraestructura para los pueblos indígenas. 4 millones de personas indígenas no tenían energía eléctrica. Yo, la historia que tengo de mi madre es verla lavando a mano en el lavadero, moliendo en el metate y en el molcajete. Las horas que una mujer que no tiene acceso a la electricidad utiliza para trabajar es brutal. El hecho de que no haya una bomba de agua en una comunidad implica que vayas a cargarla al aljibe o de donde salga, y ese trabajo lo hacen las mujeres. Entonces, la primera meta que me propuse fue llevar electricidad al mayor número de personas que no contaban con ella, y con CFE en 6 años logramos electrificar a 2 millones de personas. Eso implicó un presupuesto tremendo, y recuerdo a Vicente Fox pegándole en la mesa diciéndome: ya no tengo dinero, ya no me des lata. Y yo diciéndole, pues o le busca o me voy de su gobierno, porque lo mío no es echarle cuentos a la gente. Y yo me comprometí a esto y esto, y pues, le puso 2,000 millones de pesos más al presupuesto. Y ese presupuesto llegó a tener 12,000 millones de pesos. Hoy ese presupuesto es prácticamente inexistente. Con ese presupuesto se construyó el Hospital de la Montaña de Guerrero, porque el presidente cree que él descubrió los caminos rurales. Pues no, San Juan Petlapa no tenía acceso terrestre, a mí me tocó abrir ese camino. San Lucas Camotlán no tenía acceso terrestre, me tocó aperturar y pavimentar ese camino. Cruzar la Tlapa-Markelia significaba una brecha que te hacías 6, 7 horas. Hoy hay una carretera, hay que darle mantenimiento, por supuesto, pero ir de Ruiz a Zacatecas para llegar a la zona Cora te llevaba 14 horas. Hoy puedes llegar en 4 horas. Entonces, realmente, si quieres mejorarle la vida, sobre todo a las mujeres, sí tienes que pensar en educación, y por eso construimos 10 universidades interculturales. Hoy no se ha vuelto a construir una universidad intercultural nueva. Se crearon las casas de la mujer indígena con Paloma Bonfil, que es una mujer súper conocedora del tema de la mujer indígena. Se crearon las primeras casas,
se llegaron a 40 casas. ¿De qué sirven estas casas de la mujer indígena? Pues son este vínculo intercultural entre la mujer que no habla una lengua y un doctor que le tiene que hacer un estudio ginecológico, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que le comunique en su propia lengua, en su propia cosmovisión, lo que está pasando. Y esas 40 casas al principio de esta administración se les redujo el presupuesto. Tuvieron que organizarse las mujeres indígenas para recibir y ya se conformaron con poquito. ¿Hay una casa nueva? No, no existe una sola casa nueva. Dejamos un montón de programas de impulso productivo para las mujeres, el POPMI, que bastaba que te organizaras 10 mujeres para recibir primero una capacitación que te permitiera decidir qué querías hacer y luego una segunda capacitación que pudiera arrancar tu proyecto y una tercera capacitación que te permitiera desarrollar totalmente tu proyecto. Las mujeres de Amialco que hacen muñecas y que hoy las venden por todo el mundo empezaron en este programa. Y hoy esa mujer emplea a otras 50 mujeres que hacen muñecas. Y ese programa desapareció, porque la visión de este gobierno se reduce a pasarte una lana. Pero desde la visión que yo creo es que las mujeres sí quieren salir adelante por sí mismas y quieren producir y quieren trabajar, porque no solo trabajamos porque queremos tener dinero, trabajamos porque nos gusta lo que hacemos y hay muchas mujeres indígenas que les gusta lo que hacen y lo pueden producir. Entonces creo que desde esa perspectiva este gobierno le ha fallado con creces a las mujeres indígenas y por lo tanto para mí sí tienen un tache. Intentaron desaparecer la Dirección General de Educación Indígena. ¿Qué tal? Gracias a la CENTE, que qué bueno que existen, porque a eso sí le tienen miedo, es a los únicos que he visto que le tengan miedo, porque no le tienen miedo a los senadores, ni a los diputados, ni a nadie. Y la CENTE sí se le plantó ayer y le dijo, me regresa a la Dirección General de Educación Indígena. ¿No? O sea, a ver, la educación indígena tiene que ver con una forma de enseñanza distinta. ¿Y qué la mandas a hacer al INPI? Es un tema de educación. Pero también quieren desaparecer el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que es una lucha tremenda de los pueblos indígenas. Entonces, si para aquellos que eran la prioridad número 1, que lo acompañaron en el Zócalo el día de su toma de protesta, en una gran ceremonia indígena, ha habido desprecio, ha habido recorte de presupuesto, pues para las mujeres tampoco le crean que es menos importante. Entonces, Nayeli, coincido contigo, tú analizas todos los programas que han desaparecido, yo te hablo de 2 de los que han desaparecido hacia las pobres de las pobres, que son las mujeres indígenas en este país, pues imagínate para muchas otras mujeres. Y yo quisiera entrar al tema de Valeria, realmente es conmovedor, y se los quiero leer, porque si no se lee, a ver. Fátima, una niña de apenas 12 años de edad, quien fue violada por 2 hermanos, quienes eran sus vecinos. Fátima conoció el dolor, pues a su corta edad le cortaron el cuerpo cerca de 90 veces. Le abrieron el pecho 30 centímetros y le cortaron las entrepiernas 10 centímetros. Le dislocaron los hombros, las muñecas y los tobillos. Su madre aún pide justicia contra uno de los presuntos responsables. O sea, brutal. Fátima es el reflejo de decenas de mujeres, miles de mujeres que sufren violencia. Les voy a contar una historia que yo viví como delegada de una mujer que no voy a dar su nombre por lo grave de su situación, y ella se dice Tania. Tania la conocí viviendo dentro del Panteón Dolores, casada con un hombre que le llamaban el Diablo, que se dedicaba a la santería, muy vinculado con la delincuencia organizada. Y los 2 hijos de Tania vivían dentro del Panteón Dolores. Cuando yo conocí esta historia, Tania me pidió permiso de lavar coches en el estacionamiento de la delegación porque quería separarse de este hombre. Cuando este hombre se entera que Tania pretende dejarlo por toda la violencia que vive, primero la golpea con cadenas, luego la golpea con un martillo en la cabeza, la desmaya y ahí Tania decide separarse de manera definitiva. Este hombre la cita en un lugar cercano a la colonia Roma y le mete
3 balazos. Y él se pega un balazo enfrente de su hijo de 5 años. Yo le pregunté a Tania en qué momento se había sentido liberada y me dijo el día que se murió. ¿Por qué esperar a que tus agresores se mueran para sentir que te liberaste? Eso es el tema de la ausencia de la justicia. Creo que ahí está el meollo del asunto. Afortunadamente logré conseguirle un departamento a Tania. Está intentando rehacer su vida. Perdió su trabajo de lavacoches. Ahora vuelve a limpiar tumbas. Ya no vive en el panteón, pero vuelve a limpiar tumbas. Pero no solo es la parte de la justicia, que el cuate se murió y ya no hubo más justicia. Pero ¿cómo acompañamos a todas estas mujeres víctimas de la justicia para poderse reintegrar a una vida normal? Y creo que ahí es el profundo trabajo de nosotras, las senadoras, en materia de políticas públicas. O sea, sí siento que, yo ya les contaré, porque yo traigo un proyecto de ser jefa de gobierno, de lo que me imagino que hay que hacer con el tema de la violencia hacia las mujeres. O sea, sí hay que atenderla de una manera contundente y pasa por la independencia económica. O sea, el problema de Tania es que no tenía la posibilidad de mantenerse por sí misma y eso es lo que la panicaba y le daba miedo. Y por eso cuando fui jefa delegacional certifiqué a 6,000 mujeres en competencias laborales. O sea, sí necesitamos buscar esta independencia económica para que se atreven y luego todo el trabajo, porque pues como a Tania le metió 3 balazos cuando decidió dejar a este hombre. Entonces creo que ahí está. Afortunadamente, a pesar de la violencia que yo viví, porque yo viví una violencia brutal de niña, de joven, un machismo brutal, me pude empoderar y ahorita que oía a Kenia que le dice súbete a la tribuna, yo nunca he pedido permiso para subir a la tribuna, yo me trepo a la tribuna, yo no pedí permiso para venirme a la ciudad, pero no es la mayoría de las mujeres sienten miedo. Entonces gracias por el libro y hay mucho que hacer por delante. Muchas gracias, Xochitl. Gracias, buenas tardes a todas, a todos y a todas. Me da mucho gusto compartir. Voy de lo general a lo particular, ¿no? Lo primero es agradecer la tenacidad de Verónica Delgadillo. 3 veces, ¿no? Como diría Paquita, la del barrio, intentamos este evento y ha hecho ella de su estancia en el Senado un eje en este trabajo, lo cual yo agradezco mucho. Tengo la pena de decirle que vamos a necesitar otra camiseta de Lucho como niña. Cuando vino Ildefonso Guajardo en el tránsito del gabinete que salía y el de entraba, Vero trajo esa camiseta y yo me puse una. Me la quitó mi hija. Entonces vamos a necesitar otra. Y lo digo como el hilo conductor, porque lo que ha pasado es que hoy luchar como niña es un halago. Venimos de la cultura de donde cuando se quiere insultar, se dice luchas como niña. Ahora es un halago y esta mesa así lo refleja. También me da… En la persona de Nayeli, de Ivonne, estaba Adris, pues abrazar, admirar, reconocer a las periodistas que nos inspiran, ¿no? Que nos ayudan, que escrutinan. Por supuesto hay todas las colegas, pues, pero sí me significa mucho que en este momento el escrutinio, el debate público tenga un liderazgo así, ¿no? de mujeres. Y eso creo que es un tiempo y es un signo de los tiempos. La tercera cosa es que hace tiempo no leía un libro que me interpelaba tanto. Sí he tenido un poco de pesadillas, ¿no? Y los datos que hay ahí, el debate, además tiene la extraordinaria ventaja que como lo escriben periodistas se va de volada, ¿no? Yo en verdad les recomiendo que lo lean porque tiene un montón de información, ¿no?
Y aquellos que son de la escuela de pensamiento que los datos no importan, ¿no? Y que pues no importa porque mentir es una práctica sistemática, o los espejitos o la distracción, esto va a ayudar a un debate entendido con ideas sostenibles, la cantidad de argumentos que acá se dan, ¿no? Nayeli cita una cantidad de académicas extraordinario. Yo creo que ella está haciendo una maestría, un doctorado, algo así, porque es muy impresionante. Sí hay dos preguntas en el fondo que interpelan. ¿Por qué los niveles de violencia contra las mujeres llegan a lo que llegan? ¿No? Esa es una pesadilla, ¿no? Y platicaba con mi esposa en casa. Si conviene o no conviene, se necesita o no se necesita saber lo que pasa. Los hermanos Atay de Reyes interceptaron a Fátima a 2 metros de su casa. Primero le hicieron una cortada en la cara y una más en el cuello, ambas de 10 centímetros. Esas primeras heridas fueron superficiales. En el trayecto al lugar donde fue asesinada, le cortaron el cuerpo cerca de 90 veces. Esas heridas también fueron superficiales. Eran piquetes de sometimiento. Le abrieron el pecho 30 centímetros y le cortaron la entrepierna 10 centímetros. Le dislocaron los hombros, las muñecas y los tobillos. Le sacaron un ojo. Le tiraron todos los dientes y fue violada vaginal y analmente. Mientras Lorena, que es la madre, narra los últimos minutos de la vida de su hija, sus ojos se llenan de lágrimas que luchan por no desbordarse. Y el agua se tambalea en la orilla del lagrimal mientras sigue recordando las palabras del perito. A Fátima le introdujeron por el ano un instrumento de bordes irregulares que la destrozó por dentro. Hasta ese momento, la niña de 12 años de edad aún no perdía la vida. Fátima trató de cubrirse la cara con las manos y de tener el peso de las piedras que le arrojaron. Una piedra de 36 kilos y 2 más de 32 kilos cada una, por las cuales se declara la causa de muerte por traumatismo cráneoencefálico severo y por exposición de masa encefálica. Fátima fue arrastrada unos metros, hasta la zanja y fue cimenterrada. Y la jueza no calificó de feminicidio porque no sabía si había menstruado. Estas historias se tienen que saber. Son 11 al día. Por supuesto que duele, indigna, el coraje te inunda. Muchas gracias. Pero no puede ser. No puede ser. Una niña de 12 años no pudo recibir un premio que ganó de poesía porque la mataron. Y así 11 al día. Reducen el presupuesto a la fiscalía, reducen el presupuesto a las estancias, reducen el presupuesto de escuelas de tiempo completo, uno ve la devastación de la política pública
que no es que sea mérito del gobierno, es mérito del movimiento feminista que ha ido construyendo política pública. No hay quien se ponga la medalla, es que es el movimiento feminista, ¿no? Yo pienso que sí tenemos que saber estas historias. Duele, indigna, y generalmente la gente no quiere escucharlas. Pero mientras esta sea la realidad, tenemos que escucharlas. Es el único gesto que podemos tener, primero, de solidaridad con las víctimas, con la mamá de Fátima, con sus hermanos. Y por supuesto que indigna y incomoda, pero es que esa es nuestra realidad. Y negarla no sirve. Y la otra parte de esta historia es todo el calvario de lo que pasa a la familia, ¿no? Cómo liberan a uno de los feminicidas porque falsifica un video que se presta a la escuela Sierra Nevada para eso. Y otro que es que porque supuestamente era menor de edad. Y al final de los tres, solo porque la familia durante 7 años se está siguiendo el tema. Pero la justicia, lejos de, o sea, este testimonio está en el expediente, lo leyó, es del perito, el perito se lo leyó a la mamá. Este testimonio no lo leyó la jueza. Y si lo leyó, peor tantito, jueza, mujer. Y dice Ivonne, y citando, es que no hay que confundir mujerismo con feminismo, citando a Marta Tagle. No basta la presencia de mujeres para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Por supuesto que es un indicador de avance que haya mujeres, indudablemente, indubitablemente, acá lo vemos. Pero eso no es condición suficiente. Hay una parte muy esperanzadora del texto, que es toda la nueva oleada del feminismo y los nuevos feminismos. Y yo creo que en ese tenor de ideas, sí, por supuesto, creo es urgente la decodificación de la masculinidad que le tiene tanto miedo a las mujeres. O sea, yo creo que ahí tenemos un dilema país que es indispensable abordar. No se explica uno cosas como las de Fátima sin ese entendimiento tan imbécilmente peligroso. Y la segunda es, yo pienso que nos hace falta procesos de escucha social. Tengo 2 hijas y un hijo, la mayor de ellas bióloga, la segunda abogada. Son de la UNAM y son de esta generación que cerraron todas las facultades, ¿no? Y por supuesto la discusión se trasladó a casa. Las discusiones con ellas me cambiaron completamente el lugar, porque yo decía a Guadalupe, la mayor, ¿no? Ella estaba en la toma de filosofía, de ciencias. Yo, oye hija, pero eso de que pinten y eso de que hagan. Y me dijo Guadalupe una serie de cosas que me interpeló. Mira, hemos hecho marchas, hemos hecho obras de teatro, hemos hecho documentales, hemos hecho convenciones, hemos hecho reformas institucionales, hemos hecho el Instituto de las Mujeres, hemos hecho alarmas de género, hemos hecho discursos sobre equidad, reformas sobre paridad, hemos hecho todo tipo de expresión nacional e internacional. Y cuando salimos, después de esto que dijimos, ya basta, nos dicen, uy, qué violentas. Y me dicen, nada más te voy a pedir la próxima vez que tú quieras hacer una referencia de la violencia del feminismo, nada más acuérdate que el feminismo nunca ha matado a nadie y que en este país mueren 11 mujeres diariamente por violencia extrema contra las mujeres. La próxima vez que alguien diga que el feminismo es violento, la próxima vez que alguien diga feminazis, la próxima vez que alguien diga, solo acuérdate que el feminismo no ha matado a nadie. Y pasó un fenómeno muy interesante porque mis padres fundaron CENCOS. Es una organización civil que se dedica a comunicación a mediados de los 60. Nosotros somos un chundre de hijos, fuimos 15. Yo soy el 12, o sea, soy familiar lejano, ¿no?
Y del Chundre yo fui el que siguió en Cencos, en los 90s. Mi trabajo era organizar conferencias de prensa. Yo organizaba 150 conferencias de prensa. Y es un momento de cerrazón absoluta, ¿no? Donde nunca pudimos conseguir un telex, no había fax. Había periodistas 35 en una conferencia y no salían nada al día siguiente, ¿no? Hasta que vino Chiapas y rompió todos los paradigmas del control. Te controlaban el papel, te controlaban la publicidad, controlaban todo. Y me tocó ir a esa apertura. Y estaba ahí en la discusión y se me ocurre opinar. Y me dice Guadalupe y Luisa, tú cállate y no opines. Y le digo, oye, mira, yo llevo 35 años de mi vida luchando para que la gente hable. Porque eso te reprimían, ¿no? Y conté todas estas historias. Que tú me digas en la mesa de la casa que yo no hable, pues no lo entiendo. Acabó mal la discusión. Y me dijo, Guadalupe, ¿ya ves por qué no se puede hablar? ¿Ya ves el patriarcado que llevas ahí? A partir de eso, instalamos un grupo de diálogo. Y digo, tenemos que platicar porque no te estoy entendiendo. Entonces invitamos a 3 matrimonios con sus hijos que eran amigos de nuestras hijas, cuya única regla era platicar. Nos echamos una sesión para hacer las reglas del diálogo. No se puede interrumpir, no se puede burlar. Hicimos todas unas reglas, las reglas de Chatham Rule House, ¿no? Y he descubierto que no conozco lo que piensan mis hijas y su generación. Ha sido ya un ejercicio de casi 3 años y medio. Hablamos de feminismo, hablamos de maternidad, hablamos de aborto, hablamos de drogas, hablamos de planes de vida, hablamos de hijos, hablamos de cómo nos ven, de cómo les vemos. Y he llegado a la conclusión que lo que tenemos que hacer es callarnos. Por eso a veces me sentía un poco incómodo de venir, porque digo, pues es que creo que no hay mucho que decir. Pero sí pienso que debemos ampliar el espectro, de repensarnos, de escuchar. Esa es, creo, la segunda conclusión que yo saco. Tenemos que escuchar, y me refiero a los hombres. Tenemos que repensar, porque en realidad es como las cacas. Es que lo que me encanta es que van de lo macro a lo micro, ¿no? Y nos hablan de Yasmín, y nos hablan de Chuy, y nos hablan de las mujeres en lo cotidiano que tienen el problema porque perdieron la pensión, porque perdieron la estancia. Es una combinación extraordinaria de lo macro y lo micro, las historias de vida que ejemplifican lo que pasa en lo macro. Fátima, Karina, por eso está también logrado. Entonces, sí pienso, Vero, que tenemos que retomar esto en el correlato legislativo. Y en lo que yo pueda poner mi granito, cuenta con ello. Muchas gracias. Me gustaría hacer un pequeño comentario de algo que, por tratar de ser breve, no hice. Hay un tema en materia de salud sexual para las mujeres de este gobierno que me parece peligrosísimo. Hay 2 métodos anticonceptivos, el famoso chip, ¿lo ubican? Hay un chip que se pone prácticamente con una jeringa en un consultorio médico y una mujer puede prevenir el embarazo 3 años. Y este gobierno decidió comprar uno que requiere cirugía en un consultorio médico, que no es el que quieren las mujeres, por un tema de costo, de economía. Y esto va a generar un problema en la parte de salud reproductiva de las mujeres. Y pues son de las cosas que pareciera que no son, pero una mamá, pues si una niña no quiere que se entere su mamá que se pone un anticonceptivo, pues se va y se pone y no se nota nada, ahí queda el chip 3 años y no se embaraza. Tiene que haber una cirugía en un consultorio con un médico, y este es un drama que están viviendo los estados con compras que no tienen realidad con lo que las mujeres quieren. Lo quería poner aquí porque es otro tipo de la mala entendida austeridad republicana. Gracias. Gracias, Xochitl.
Varias cosas, porque ya estamos en la recta final por tiempos y demás. Gracias por siempre ser un aliado, Emilio. Yo quiero decirles que cada que presento iniciativas que nos trastocan, especialmente a nosotras, siempre las suscribe. Y una vez en cortito me dijo, Vero, no lo digo en público porque no tengo útero, pero cuentas conmigo, ¿no? Porque no quiero que me vayan a criticar, ¿no? O sea, como que tú qué hablas y no, pues ya se dieron cuenta que es un hombre que sí entiende esta agenda y que es un aliado. Y para mí, eso lo digo de nivel personal, es un gran reto y una oportunidad construir de la mano de los hombres. Necesitamos que estos anteojos violeta que ya tiene Emilio los tengan todos los hombres. Todos los de casa con los que compartimos, compañeros de trabajo, los que toman decisiones, los que gobiernan. Sí, a lo mejor quien dice, no es nuestra chamba, yo las invito a que también sea nuestra chamba, como sea, pero los necesitamos con esta visión, con esta sensibilidad. Y lo que nos narró ahorita Valeria en voz de Emilio es la expresión máxima de una cadena de violencias en nuestro país. Esa es la expresión máxima. Y lo peor, o no sé si lo mejor, es que todo eso se pudo haber evitado. ¿Cómo? Atendiendo cada capa. Desde el acceso a la justicia, capacitando a los peritos, a los policías, deteniendo tiras reactivas para los de ADN, ¿no? De sistemas mucho más eficaces, pero también desde generando mejores herramientas para las personas, combatiendo todos los tipos de violencia, la verbal, la física, la económica, la psicológica, a través de un espacio público seguro. Es decir, el camino es enorme para llegar ahí, pero como se dijo, 11 mujeres llegan ahí todos los días con un rostro, con una historia que pudimos ser cualquiera de nosotras. El asunto es, ¿cómo le hacemos para cortar esas cadenas? ¿Cómo le vamos quitando eslabones? Hay eslabones que son responsabilidad del Ejecutivo y los tiene que asumir. No le toca a nadie más que al Ejecutivo. Y hay eslabones que le competen al Legislativo, porque nos toca el andamiaje legal y lo tenemos que asumir. Y también hay eslabones que le toca al Poder Judicial, porque en este país se mata porque se puede, se ataca, se asesina a las mujeres, se hacen feminicidios, se cometen feminicidios porque se puede, porque no pasa nada. Y otro eslabón es la sociedad. También cada uno en lo particular y en lo individual tenemos que asumir nuestra responsabilidad para romper esos eslabones. Y el diálogo es fundamental, pero también sentarnos en diferentes espacios a decir, ¿cómo le hacemos? Para cerrar este ejercicio, en un minutito cada quien, que nos puedan compartir, a ver, ¿cómo arrancamos? Desde ahorita, donde estamos, 2023, ¿cómo están las cosas medio jodidas, medio bien, diálogo medio roto? ¿Cómo estamos? ¿De dónde empezamos? Claro que queremos todo. Y a mí hace unos días estaba yo en una mesa de trabajo y yo estaba pidiendo cosas que necesitaba y me dice, Vero, ¿quieres todo? Sí, quiero todo. ¿Cuál es el problema? ¿No? Porque no lo quiero para mí, lo quiero para las demás personas, para que a todas nos vaya bien y a todos nos vaya bien. Entonces, claro que las mujeres queremos todo para todos, todo para que se entiendan nuestras realidades y que se incida en la realidad de nosotras y de todo el país. Pero tenemos que empezar con algo. Entonces, a ver, ¿cómo le arrancamos? ¿Dónde estamos? Como estos primeros compromisos de pasos que podemos dar para caminar, claro, a un sistema nacional de cuidados, pero entre lo que se aprueba o no se aprueba y dicen que hay presupuesto o no hay presupuesto, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy desde este poder o desde estos espacios en los que las personas que estamos aquí podemos incidir para ir construyendo un camino de piso parejo y sobre todo un camino en el que los eslabones de la cadena de violencia se estén desarticulando para construir eslabones de desarrollo y de plenitud para cada persona? Entonces, empezamos en el mismo orden, si les parece. Claro. Hablaré también desde mi posición como periodista y yo creo que la comunicación es fundamental en todos ámbitos.
Aquí, por ejemplo, lamento que no estuvieran representantes de Morena, por supuesto, ¿no? Son la mayoría, son quienes están incidiendo en la toma de decisiones y me parece que ahí tendríamos que incluso haber avanzado también en poder dialogar, ¿no? O sea, no nos íbamos a poner a pelear aquí, o sea, era tratar de entender también, porque a eso apela también el periodismo. Pero también la comunicación desde lo micro, un poco lo que hablaba el senador Álvarez y Casa y que hemos insistido en la mesa anterior y en esta, que es la comunicación y las historias, sí, de lo micro y lo macro. Acá el diálogo está pues en lo macro, ¿no? En el legislativo, en todos los elementos que intervienen en la negociación política, en las aspiraciones políticas, en los partidos políticos, ¿no? O sea, estamos hablando un poco de lo macro, pero lo micro, o sea, lo que nos impacta en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestras relaciones, creo que ahí también es fundamental el diálogo y me parece que estamos en un momento muy peligroso donde las familias también están discutiendo por cuestiones políticas. Y la discusión me parece pertinente. El problema es la cancelación y cerrar el diálogo a defiendo a uno o defiendo al otro y estás conmigo o estás en nuestra contra. Y creo que tenemos que reconocer que esto está pasando y tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Y yo sí creo que una muestra de lo que puede lograr la narrativa y la comunicación es lo que vemos todos los días en la conferencia mañanera. ¿Por qué? Yo me lo he preguntado permanentemente. ¿Por qué, pese a estos retrocesos para las mujeres y para la educación, para las infancias, por qué eso no se refleja en la aceptación presidencial? ¿O por qué no se refleja en una exigencia, ¿no? En una denuncia? Y sí creo que la respuesta está en la narrativa, en que todos los días repitan lo mismo, así sea mentira. Y creo que tenemos que entender que también ahí está un espacio muy importante, que es la narrativa y en este caso más bien la comunicación. Tenemos que insistir, aunque nos descalifiquen todos los días, en los datos. Tenemos que insistir todos los días en la realidad. E incluso yo apelaría, y eso es lo que pretende ser este libro, una suerte de pedagogía, para continuar el diálogo y evitar las cerrazones, de verdad, y no solo este libro, acérquenle a sus conocidos información. Aquí hay muchos datos y que no les decimos esto está bien o esto está mal, o apoyen la siguiente marcha feminista, pero sí les damos las razones de por qué las mujeres están rompiendo los vidrios, ¿no? Y sí les damos los elementos de estas historias, como la que leyó el senador y que escribió Valeria, que es la realidad y que duele un montón leerlo, sí, pero es necesario que lo leamos, ¿no? Y que a lo mejor eso logre sensibilizar para que la siguiente vez no haya un hombre o una mujer, porque también lo he escuchado, diciéndole feminazi a una chica que rompe un vidrio, ¿no? Y que la siguiente vez reflexionen un poco más en si había corrupción o no en un programa que eliminaron y que nos impacta directamente. Y solo así, me parece, que iremos por lo menos incidiendo en nuestro círculo cercano, ¿no? Lo que nos toca como ciudadanas y como ciudadanos y cómo nos relacionamos con nuestros amigos y con nuestra familia. Creo que es así, un poquito, de poco a poco. Y bueno, ya las soluciones macro, por supuesto, tienen muchos más elementos, pero sí me parece que ese es un gran espacio para poder incidir y para evitar justamente que la polarización llegue incluso a nuestras familias y a nuestros círculos de relación. Porque creo que cuando ya pase eso, de verdad, estaremos en un punto probablemente de no retorno y sumamente peligroso que además abrirá la puerta o seguirá abonando más bien a la polarización que no le hace bien a nuestra sociedad y que sin embargo algunos sí van a aprovechar, ¿no? Para meterse de un lado o de otro. Entonces me parece que ahí, en lo cotidiano, también podemos encender las alertas y también intentar, ¿no? Aportar, insisto, con información para continuar el diálogo. Gracias. A ver, yo creo que nosotros como oposición también de repente decimos que todo está mal y eso también nos polariza.
Yo sí creo que tenemos que tener la capacidad, por ejemplo, un tema que yo logré en consenso con ellos fue la ley para las trabajadoras del hogar, que era un tema que había intentado desde los tiempos de Fox. 2 millones de mujeres no tenían seguridad social y en ese entonces Abascal, que en paz descanse, me dijo pues, que era imposible cambiar la ley federal del trabajo. Y cuando nos quejamos de la desigualdad, de la pobreza, pues tenemos que hacer un mea culpa nosotros de donde también fallamos y qué no hicimos. Así como hablo muy bien del programa de infraestructura indígena y así como hablo de las casas de la mujer indígena y cosas que fueron, o de las estancias infantiles. O sea, yo de verdad quiero pensar qué había en la cabeza de la hoy candidata Delfina al Estado de México cuando le aceptó al presidente cerrar las escuelas de tiempo completo. O sea, no sé si al menos peleó, pero si se quedó callada, eso es lo que más me aterra de las mujeres de la 4T, porque yo lo veo en las senadoras, que aceptan instrucciones al pie de la letra, aunque saben que esas instrucciones son súper nocivas para las mujeres. Entonces ahí sí es donde yo quisiera que todos tuviéramos la capacidad de dialogar a partir de un diagnóstico claro y poder construir. Pero creo que el problema que tienen algunas mujeres de la 4T, inclusive las que quieren ser candidatas, saben que si dicen algo, pues entonces las sacan de la lista. O sea, a ver, pues eso no puede, o sea, no llegamos a esto para esto. O sea, yo creo que nos necesitan y a las mujeres de la 4T las necesitan porque tienen que poner 50% de paridad y creo que sí llegó la hora en que al menos las mujeres sí podamos dialogar y construir algo mucho más positivo para México porque es una demanda de justicia de otras mujeres. Entonces, pues yo apuesto a lo que dice Vero, que podamos construir este diálogo desde la honestidad intelectual, de reconocer lo que está bien, pero también de que del otro lado se acepte lo que falta por hacer. Gracias. Bueno, yo creo que me quedo justamente con la parte que mencionan tanto Verónica como Emilio, que es lo de romper los eslabones. ¿Cómo romperlos? Yo creo que pues visibilizando esas historias como lo hiciste ahorita y como lo hacemos diariamente desde el periodismo es la única manera en la que podemos exigir cambios. Si nosotros empezamos a visibilizar estas historias, nos vamos a dar cuenta que no solamente es una historia más de violencia, sino que es una cadena de impunidad, una cadena que, como mencionabas, se pudo haber evitado. O sea, tan solo la historia de Fátima, insisto, ella tenía que caminar muchísimo de su casa a tomar el camión a la escuela. Si no hubiera tenido que hacer ese camino largo, no hubiera tenido que toparse con ellos, ¿no? O sea, desde ahí esos cambios podrían haber evitado un feminicidio. Entonces, son historias incómodas. Te agradezco muchísimo que lo hayas leído, de verdad lo valoro mucho esta invitación a esta mesa. Sé que son temas muy delicados, pero al final de cuentas eso es lo que hacemos desde el periodismo. Nosotros no vamos a decirles qué está bien o qué está mal. El periodista lo que busca es darle la información a la ciudadanía para que ellos elijan qué es lo que quieren exigirle al poder, o sea, qué cambio necesitan en su sociedad, ¿no? Entonces, pues justamente creo que mientras sigamos visibilizando estas y todos los tipos de historias que tienen que ver con el tema específico que nos reúne hoy, que es la agenda feminista, pues vamos a poder darles herramientas a la sociedad para que puedan exigir cambios a ustedes que tienen el poder de llevarlos a la realidad. Y pues nada, muchas gracias. Lo primero es agradecerle a Nayeli Roldán, a Laura Castellanos, a Valeria Durán, a Ivonne Melgar, a Claudia Ramos, a Daniela Arrea y a Madelia Murillo, porque necesitamos mucho de esto. Necesitamos inteligencia, necesitamos capacidad, necesitamos la articulación de lo macro y lo micro. Una de las grandes perversiones del patriarcado es no querer ver esto. No querer ver esto. Y la imposición de otro discurso, otra narrativa, otro modelo. Yo veo en el feminismo una propuesta civilizatoria, ¿no? Un modelo de sociedad, de relación, donde el término relación no esté fundado en la violencia, sino en el trato respetuoso y la dignidad. Y pienso que para llegar a eso tenemos que entender dónde estamos, ¿no?
Sí me parece que hay un fenómeno de un secuestro de los dilemas de la vida cotidiana por un debate que captura, distorsiona el Palacio Nacional. Yo creo que eso es un error. Yo creo que es un error porque la verdad es que la gran cantidad de la vida cotidiana no pasa por ahí. Y tenemos, por eso es tan fascinante como las historias, ¿no?, que demuestran eso. Porque son las historias de las personas los que construyen eso. Yo pienso que es ahí donde tenemos que descubrir, desenmarañar esa realidad. Yo creo que estamos viviendo otra realidad en términos de cómo ha ido avanzando el espacio público-privado de las mujeres. Lo veo, ¿no? Mi madre tuvo 15 hijos, el saque de mi hija es no tener hijos, ¿no? Y su saque es, con una absoluta convicción, te dice, es que es irresponsable. En este momento, en este contexto, es irresponsable. Y me encanta escuchar esa posición, porque entonces es que hay una parte muy importante que se dice en el texto cuando se recupera Simone de Beauvoir y se habla del sujeto. Esa parte me fascina porque creo que es eso. Estamos en la construcción de un nuevo término de relación y yo sí aspiro y espero una sociedad distinta que no va a venir de los gobiernos, no va a venir de los partidos, va a venir de las mujeres, de las marchas, y que eso se refleja en las leyes y en los artículos. No, mal haríamos de esperar que las cosas vinieran de acá. Esto es muy transitorio, es muy pasajero y tarde y mal. O sea, cuando hacemos una ley es porque vamos re mal, ¿no? Entonces lo que yo diría es, creo que el protagonismo de esta construcción social viene esencialmente del feminismo, que es el movimiento social más exitoso del siglo XX para acá. O sea, lo que ha hecho el feminismo no tiene parangón en leyes, en instituciones, en procesos, en cambio cultural. Y estamos empezando. Pues prefiero verlo así, en la construcción de un cambio social. Por supuesto me hago cargo que no es lineal, ¿no? Y cuando me dicen que hay un gobierno feminista con estas cosas de reducción, se me enrueda la tripa, ¿no? Pero gracias bueno, desde mi cosmovisión, diría una de mis hijas aquí, gracias a Diosita, ¿no? Tenemos esto. Tenemos esto que nos ayuda a entender distinto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener un ejercicio de 3 minutitos para terminar, que serían alguna pregunta que pudieran tener, especialmente para las autoras que están aquí presentes, para las 4 de ellas. Si sé que ya se extendió un poquito, es que ha estado muy rico el diálogo. Solo invitarles que tratemos de ser breves cuando hagamos el planteamiento de la pregunta y también tratar de responder de manera breve para que puedan continuar con su agenda el día de hoy. Entonces, vamos a juntar, si tienen preguntas, levante la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí hay una. ¿Alguien más tiene pregunta? Si no, pues nos vamos con esa pregunta. Muy bien. Gracias. Gracias. Pues primero que nada, felicitarlas y agradecerles. Y una pregunta que, perdón, no va a las autoras, yo respeto muchísimo su trabajo, y hoy me quedé cuestionándome, ¿no? Se habló mucho de, pues todos los que estamos y todas las que estamos aquí queriendo hacer un cambio, que de verdad parte de nuestro día a día es dar pues un lugar mejor para las mujeres y para los hombres. Yo desde la sociedad civil me encargo justamente de la educación con perspectiva de género, y hoy me di cuenta en este panel de que si no es necesaria nada más la convicción y las personas que quieren hacer algo, porque no todos tenemos a una hija, ¿no?, feminista, que me encantaría conocerla, por cierto. No todos tenemos a una mujer que vivió violencia y nos hizo hacernos conscientes de la importancia de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué se está haciendo desde
la conciencia de yo estoy sirviendo a mi país, ¿no? Los servidores públicos no deberían de querer ayudar a esta causa para ser parte de ella. Creo que tenemos una responsabilidad de tener capacitaciones, de tener cursos, y no para entender las olas del feminismo ni nada de eso, sino para entender qué es la violencia en nuestro país, cómo se ve, cómo se entiende. Un ejemplo es este libro, pero que sea algo que sea obligatorio, ¿no? Porque las personas que no son conscientes, porque no les tocó vivirlo, porque no tuvieron la educación en la escuela, en casa, no se van a involucrar y no se van a dar cuenta de que son parte del problema, ¿no? Entonces, un poco mi propuesta para servidores y servidoras públicas aquí presentes es no solo se involucren ustedes, sino qué podemos hacer para involucrar a todos y todas y para que estén de verdad capacitados. No tienen que ser feministas para entender y ser parte de la solución, ¿no? Entonces, pues nada, hay mucha gente de la sociedad civil que ya estamos haciendo el trabajo de educación desde la infancia, en las empresas, en las instituciones, organizaciones privadas, pero ¿qué se está haciendo en las instituciones públicas para que haya un cambio real, profundo, que haya un cambio no solo de política, sino de conciencia para todos y todas, les importe o no, les interese el tema o no, tienen que ser parte de la solución, porque si no nada más nos estamos enfrentando a este choque del que hablaba, ¿no? Es que los hombres en su mayoría no están entendiendo, pues obliguémoslos a entender. Bueno, nada más era eso, perdón si me extendí, pero muchísimas gracias por la invitación y felicidades. Ahorita voy a ir a comprar el libro saliendo. Eso. Muchas gracias. La otra pregunta. Ay, Eso. gracias. Ay, qué emoción. También, otra pregunta. ¿Había otra pregunta? Xochitl. Voy a meter a la Ivonne en camisa de 11 varas. Después de leer el capítulo de Nayeli, que es un capítulo técnico, de Nayeli, de la parte técnica, que no hace juicios de valor, que pone los datos duros de cuántos programas desaparecieron, de qué está pasando realmente con las investigaciones de las estancias infantiles, ¿sigues teniendo esta postura neutral de que puede ser o no puede ser que la 4T sea feminista? O sea, porque creo que debe ser difícil porque hay muchas mujeres de la 4T que son maravillosas y yo las aprecio. Pero en la vida real, los hechos con los que se ha conducido el gobierno en políticas públicas a las mujeres, ¿cuál sería tu balance después de conocer el capítulo de Nayeli? Porque una cosa es cuando lo empiezas a escribir y otra es cuando ya lo conoces, porque ella fue la que me convenció de que no es feminista. En políticas públicas diría definitivamente que no, que esas las definió. Por supuesto que el presidente López Obrador y su forma de ejercer el poder y de construir política pública le quitó mucho de lo que habíamos construido en las décadas pasadas, que tenían deliberadamente un enfoque de género. Y la senadora Olga Sánchez Cordero en particular, también Malu Mitchell en su momento, la senadora, declararon que ellas iban a resarcir esa pérdida construyendo el Sistema Nacional de Cuidados y que les iba a dar tiempo. Y ahí están los subsecretarios trabajando y han hecho cálculos, cuesta 1% del PIB. Y bueno, eso efectivamente no tengo duda, pero sí creo, y me gusta hacerme cargo de la complejidad del contexto, que dos cosas que se han logrado de manera demasiado rápida sí son por la masa crítica de la 4T. O sea, más allá del presidente hay una masa crítica, hay una generación que en la tierra se ha hecho cargo de defender sus derechos. Y no podemos negar que la despenalización del aborto, por ejemplo, que la logran los ministros, es porque esta vez no hubo un presidente que le llamó a la alta jerarquía y a los empresarios para que la pararan. O sea, yo sí reconozco las estancias infantiles que hizo el PAN, incluso todo lo que me tocó cubrir con el foxismo de lo rural y lo indígena, pero también fui testigo de cómo paraban los panistas, paraban la discusión de la despenalización del aborto, y esa se logró, y se logró en un contexto que evolucionó
del bloque de constitucionalidad, que habla del derecho a decidir como derecho también, como libertad. Y lo otro es la 3 de 3. La 3 de 3 sí veo yo a personas muy claves, como Aleida Alavés en diputados, la propia Malu Micher, la propia senadora Olga Sánchez Cordero, que se hicieron cargo de reconocer que esa consigna de ningún agresor al poder que tanto agredió al presidente, porque sacó de la jugada, aunque por otras razones al final, al senador Félix Salgado Macedonio, al final caminó, y caminó por encima de las, o bueno, tengo miedo, ¿qué tal si no la promulgan? Pero ya hay muchos votos y hay muchos congresos dominados por Morena donde ha pasado. Y hay muchos congresos también plurales donde está pasando. Y esa es la otra parte, ¿no? En Oaxaca lo vimos. En Oaxaca las propias diputadas morenistas llevaron a San Lázaro a las activistas, a las juezas que decían: los hombres no aguantan el poder de las mujeres porque los están encerrando por corruptos en las comunidades que se regulan por usos y costumbres. Entonces, creo que no podemos desechar también la pedagogía que ha traído el reconocimiento de los derechos por encima de las dádivas, aun cuando ellos también siguen haciendo política clientelar, pero sí hay una nueva conversación pública y no les podemos regatear a ellos que también la trajeron, ¿no? Muchísimas gracias, Ivonne. Para cerrar contestando la pregunta, yo te comparto que entendí que lo legislativo avanzaba muy lento, ¿no? Entonces yo proponía cosas como mis compañeras, las proponemos, y de aquí a que eso sucede, de que sale en comisión, de que se aprueba, de que se le asigna presupuesto, entonces por mi parte yo comencé ese movimiento del que compartía mi querido Emilio, que se llama Lucha como Niña, y yo he recorrido todo el país y todo mi estado. Ayer di la charla 125, he sensibilizado a policías, ministras, jueces, juezas, he sensibilizado a gobernantes, secretarios, funcionarios públicos, universitarias, universitarios, todos los espacios. Precisamente el viernes estuve con los industriales del país que estuvieron reunidos en Puerto Vallarta y les rompí el esquema porque les di una charla de sensibilización de género que les encantó, y para mí fue una oportunidad compartir esto en cada espacio. Trato de sembrar una semilla y que algún día va a germinar, y yo estoy convencida de que mis compañeras y compañeros hacen lo mismo desde sus trincheras. Y a propósito de la charla, les traemos un detallito y le pido a nuestras dos ponentes y también a nuestras senadoras Nancy si pasan para acá para que entreguemos los reconocimientos y unos detallitos. A nuestras autoras que están por allá, vénganse para acá todas. Y bueno, para empezar, esta es la camisa de causas, y aquí Nayeli. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ivonne, esta se la entregas tú también. ¿Tú se la entregas? A Ivonne, acá se la va a entregar Emilio. Tú sí, Nancy, ¿me ayudas? Si quieren el cuadrito. Y acá está. Y con una ilustradora feminista, tapatía, que queremos mucho, Frane, nos hizo estos maravillosos trazos con el rostro de cada una de ustedes. Entonces se los vamos a entregar con mucho amor. Pásame uno. Todavía en el otro lugar. Gracias. Está bien bonito. Sí. Muchas gracias. Gracias. Aquí falta. Acá. Aquí, ¿tú lo entregas, por favor? Creo que es un gran regalo, Xochitl. ¿Nos ayudas a entregarlo? Bueno, aquí. Entonces, ¿les parece si nos tomamos una foto con sus ilustraciones, que están hermosas, que tienen mucho significado? Le mandamos un saludo a Frane, porque nos va a ver. Inspirada en sus luchas, en sus causas, es que les hacemos entrega de esta ilustración.
Muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos. Mande. Y ahorita se los damos de la mano los reconocimientos. Gracias, que tengan un extraordinario día.